No, con todo respeto, a mí me parece que el Dibu Martínez se equivoca. El portero de la selección argentina jamás debió haber dicho que la selección mexicana iba a ser easy. Debió haber dicho super easy. ¿Ok? ¿No han visto la historia de los mundiales? O lo que pasa cada vez que se enfrentan México y Argentina, por supuesto, que va a ser muy fácil. Y todo este escándalo, nada más porque no entendieron lo que dijo Robert Lewandowski. Pero claramente lo primero que dijo cuando supo que México sería su rival fue łatwo, que en polaco significa fácil. ¿O qué? ¿Creen que va a estar muy preocupado por el Tecatito Corona? Robert Lewandowski se va a preocupar por Funes Mori, ¿no? O por Raúl Jiménez, lo que queda de Jiménez o de Henry Martín, por favor. Y es más, quienes hayan visto el camino de Arabia Saudita rumbo a Qatar y la localía que va a tener ahí el equipo dirigido por el gran técnico Hervé Renard, sabrá que Arabia Saudita es gran favorito para vencer a la selección mexicana. Las cosas como son. Aficionados cangrejos, aquí, en Cali Arena. La mayoría de nosotros crecimos en lugares donde la selección nacional es seguida con interés y con mucha pasión. Por eso nos resulta particularmente complicado entender los porqués de que esto no ocurra en todos lados, que haya países donde la población o no se siente del todo identificada con la selección a la que sigue con apatía, o donde de plano solamente una minoría de los aficionados siguen al representativo nacional. Vamos a hablar de los lugares donde esto ocurre y por qué ocurre. Saben que no es el estilo de este canal, pero empecemos de una vez con la polémica a todo lo que da. La mexicana es probablemente la selección más apoyada del mundo. Cada 4 años, la invasión azteca al país anfitrión del mundial es una de las más numerosas. El Tri vende camisetas, prende televisiones en 2 países y es seguido con devoción en cada punto cardinal del norte de América. Bueno, esto no tiene nada de polémica, es información reciclada. El asunto es que, bajo mi percepción, la mayoría de los aficionados en México sienten la misma o incluso más pasión por la selección que por sus equipos, excepto en Monterrey. Ahí, el amor por Tigres o Rayados está tan concentrado que en el corazón de los aficionados regios apenas queda lugar para la selección. No es que no les interese, nomás que no les interesa tanto como en el resto de la República, donde solemos pensar que mudar a la selección del Estadio Azteca a Monterrey sería una gran idea, porque pensamos que se le va a apoyar con la misma entrega que a Tigres o a Rayados. Y la realidad es que no. Las veces que lo intentaron tuvieron problemas hasta para vender entradas. El caso de la selección española y la antipatía que despierta entre millones de españoles que la rechazan según la región autonómica en la que vivan es probablemente el más conocido. En regiones centrales como Madrid y alrededores, Asturias en el norte o Andalucía en el sur, la selección española es en realidad muy querida. Pero no preguntes muy fuerte por ella en Galicia o en Cataluña o en Euskadi, porque ahí, en general, tendrás 2 tipos de reacción: la indiferencia o el desprecio. El motivo, por supuesto, es político. Una importante cantidad de gallegos, catalanes y vascos no se sienten españoles y ven en la selección española al equipo del Estado que les reprime y niega el derecho a autodeterminarse. Las aficiones del Barcelona y del Athletic Club de Bilbao son quienes más desarrollado tienen este sentimiento. Realidad que ha sido evidenciada en los pitos al himno español cuando estos clubes se han enfrentado en finales de Copa del Rey. Tan solo el 14% de los chinos está interesado en el fútbol. Pero piénsenlo bien. El 14% de los chinos significa 200 millones de aficionados al fútbol. Ningún país del mundo llega a esas cifras. Brasil, por ejemplo, tiene 130 millones de ciudadanos interesados en el fútbol. Están muy lejos de China. El problema es que la selección de fútbol de China es tan mala que estos 200 millones de chinos se diluyen apoyando a distintas selecciones de Sudamérica o Europa. Por eso China, aun cuando su selección no clasificó a Rusia 2018, fue el 8º país que más aficionados mandó al Mundial. Algunos lo hicieron con la camiseta italiana, otros con la española, brasileña, argentina, y los que más viajaron con la playera de Alemania. Según encuestas, la Mannschaft es la selección favorita en China.
por encima de la selección china. El de República Dominicana es un caso excepcional. Estamos hablando de un país cuya producción de beisbolistas equivale a la de Brasil y Argentina juntos en fútbol, pero con una población más bien parecida a la de Uruguay. En fútbol, su selección podría tener a jugadores de cierto renombre como Mariano Díaz, Raúl de Tomás, Junior Firpo, Pablo Rosario, Rubén Vargas, pero ¿quién va a viajar 10,000 kilómetros cuando en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, con capacidad para 27,000 espectadores, se paran 1,500 a ver los partidos eliminatorios de la selección dominicana? Piensen en nuestros representativos de cricket, hockey sobre hielo y rugby, salvo que sean argentinos. ¿Existen? Asumimos que sí, pero es pura intuición. Del mismo modo, no es que en Dominicana no apoyen a su selección de fútbol, es que no están ni siquiera al tanto de su existencia. Y sí, ocurre lo mismo en San Vicente, Belice, etc. Pero como en Dominicana son latinos como nosotros, resulta más chocante este distanciamiento cultural. Probablemente similar al de Nicaragua, donde siguen el fútbol, pero no más si es europeo. La mayoría de los aficionados en Inglaterra desprecian el fútbol de selecciones, International Football le llaman, y solo se interesan por el de clubes. Esto ocurre por dos principales razones. Primero, el escepticismo y desdén que se ha ganado a pulso una selección experta en defraudar, y no menos importante, el deseo de desmarcarse del hooliganismo que históricamente ha acompañado a la selección inglesa. Una gran cantidad de aficionados al fútbol en Inglaterra asocian a los aficionados a la selección con vándalos y exacerbados patrioteros con quienes no quieren identificarse. Según la ciudad, este fenómeno ocurre en mayor o menor medida, pero el desprecio a la selección inglesa encuentra casi mayoría absoluta en Liverpool. We're Scouse, not English es su lema. Sienten que el resto de Inglaterra les odia y que históricamente la corona y los políticos en general les han marginado. Por ejemplo, el gobierno se lavó las manos y culpó a los aficionados de Liverpool por los 97 muertos en el desastre de Hillsborough en 1989. Tras décadas de lucha, las familias de las víctimas lograron que se reconociera la verdad, que la tragedia fue causada por negligencia policial. Y así como hay lugares donde increíblemente la gente no sigue a su selección nacional, hay canales de YouTube donde los espectadores no están suscritos al canal. Suscríbanse, por favor. Entre todas las selecciones del planeta con historial en la Copa del Mundo, ninguna cuenta con menos apoyo que Bulgaria. Tras haber participado en 7 mundiales, los búlgaros están completamente abandonados a su suerte en los partidos como local, ya que las restricciones causadas por el coronavirus alteran toda medición estadística que gira alrededor de la asistencia a los estadios a partir de 2020. Hay que basarnos mejor en lo ocurrido rumbo a Rusia 2018. ¿Qué tiempos aquellos? Rusia 2018. En estas eliminatorias pre-pandemia, Bulgaria ya jugaba con ese ambiente característico del aforo limitado y las puertas cerradas. Su promedio de asistencia fue de 8,000 espectadores, el 20% de las butacas de su estadio, y eso que ganó 4 de sus 5 partidos y recibió a selecciones atractivas de pedigrí como Países Bajos y Francia. Pero ni por esas la gente se asomó para apoyarlos. Para ponerlo en perspectiva, las selecciones de Malta y Curazao promedian más espectadores que Bulgaria. Malta y Curazao. Y hablando del Caribe, cada 4 años la selección mexicana debe cruzar territorios sumamente hostiles antes de llegar a la Copa del Mundo. Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Ohio y en medio del camino una tregua caribeña, Jamaica. Ahí la única dificultad es el terreno de juego o la capacidad atlética del oponente, porque a diferencia de todos los rivales de la zona que juegan con 12, Jamaica nunca cuenta con el respaldo de un estadio lleno, ni de un ruido ensordecedor que inspire a los locales y busque intimidar a los visitantes. Nada de eso ocurre en Kingston. De hecho, Jamaica, en el último partido del octagonal contra la desahuciada Honduras, ganó su primer juego en casa en 10 años de eliminatoria. Sí, Jamaica no había ganado de local un solo partido rumbo al Mundial, ni siquiera en fases previas desde 2012. 15 partidos sin imponer su localía, en buena parte porque en Jamaica interesan muchas cosas. Atletismo, reggae, cricket, pero a su selección de fútbol nomás no la fuman. El contraste es tremendo. Los griegos están locos
por sus clubes. Da igual si juegan fútbol, básquet o lo que sea. Apoyan a muerte, ya sea a Olympiacos, Panathinaikos, AEK, PAOK, etc. Pero cuando de la selección se trata, el estadio se transforma. Las bengalas desaparecen, los cánticos y saltos en la tribuna se diluyen. Demacrado, mudo y semivacío, lo que es infierno cada fin de semana en la liga griega, se congela en las fechas FIFA cuando sale a jugar la selección griega al Estadio Olímpico de Atenas. ¿Por qué ocurre esto? Para los griegos tiene fácil explicación. Un aficionado del Olympiacos no puede alentar por ningún motivo a un equipo que incluya a un solo jugador del Panathinaikos o del AEK, ni mucho menos del PAOK. Los aficionados a esos equipos, a su vez, alucinan a los jugadores del Olympiacos y prácticamente a todos los que no jueguen en su club. Son radicalmente monógamos. Probablemente no existe en el planeta ninguna rivalidad que polarice más que la del Rangers y el Celtic en la ciudad de Glasgow, Escocia, Reino Unido. No solo es un asunto de religión, como nos explicaron desde niños. Celtic es de los católicos y Rangers de los protestantes. Bien, pero es que además el Celtic es de izquierdas y el Rangers de derechas en el espectro político. Y quizá lo más importante de todo, generalizando eso sí, los aficionados del Celtic rechazan que Escocia sea parte del Reino Unido, mientras los del Rangers son afines a la corona. Por lo tanto, los aficionados del Rangers en general están felices con el unionismo, esto es, el estatus de Escocia como parte anexa a Inglaterra, mientras los del Celtic votaron en masa por la independencia escocesa fallida en las urnas. Lo mismo aplica con el Brexit. Los del Rangers dijeron sí, los del Celtic no, con excepciones, claro. ¿Qué quiere decir todo esto? Que los aficionados del Glasgow Rangers, y agreguen también a los del Hearts de la capital Edimburgo, no encajan con la afición a la selección escocesa porque sería una contradicción a su definición como pro-británicos. Paradójicamente, la mayoría de los aficionados del Celtic, y agreguen ahí también a los del Hibernian capitalino, tampoco están interesados en la selección escocesa, pues muy orgullosos de sus raíces irlandesas, suelen preferir a la selección de Irlanda. Es increíble que estén juntos. Tal vez ella influya en él. O tal vez se la corrompa. No durará. Los hermanos y hermanas son enemigos naturales, como ingleses y escoceses, o galeses y escoceses, o japoneses y escoceses, o escoceses y otros escoceses. Malditos escoceses, arruinaron a Escocia. Semifinales del Mundial de Rusia 2018 en San Petersburgo. Las gradas están atiborradas de camisetas amarillas. Sin embargo, en el terreno de juego no está Brasil enfrentando a Francia, sino Bélgica. Ocurre que los brasileños viajaron en masa al Mundial como hacen siempre y se quedaron con los boletos previamente adquiridos tras perder en cuartos de final. No tuvieron a quien revender las entradas porque los belgas, que estaban mucho, pero mucho más cerca de Rusia, prefirieron quedarse en casa porque su selección, que llegó hasta semifinales, les da igual. La lista de los 50 países cuyos habitantes viajaron en mayor número al Mundial de Rusia cuenta con 22 nacionalidades cuya selección no clasificó y 28 aficiones que fueron a ver a su selección. Bien, solamente 3 aficiones cuyos equipos sí clasificaron al Mundial quedaron fuera del top 50. Islandia, que se entiende por ser un país pequeñititito, Senegal, en parte por ser un país muy pobre, y Bélgica, simple y sencillamente porque la mayoría de los belgas entienden que su país es un invento, una mezcolanza de culturas instalada en el corazón de Europa para ser su capital. Los valones se sienten valones y hablan francés, los flamencos se sienten flamencos y hablan neerlandés, y la selección se supone es un precioso símbolo de unificación entre paisanos que no guardan nada en común, pero nomás no cuaja. Y para terminar, el fenómeno que ocurre en muchos países de África merece una reseña aparte. Por ejemplo, en Nigeria, los aficionados pagan por ver fútbol en carpas llamadas show houses. Esos lugares están siempre llenos durante los partidos de Premier League, juegue quien juegue. Pero durante la Copa Africana de Naciones, los dueños se jalan de los pelos porque ni siquiera cuando juega Nigeria, la gente acude a estas carpas para ver jugar a su selección. En muchos países del África subsahariana, esto es, el África negra, están
verdaderamente locos por sus equipos de la Premier League. Y esto no siempre es bueno. Algunos marcadores en partidos de la Premier League o de la Champions League, por ejemplo, han causado en Nigeria un número de asesinatos que los disturbios en torno a la selección nacional nunca han arrojado. Espero que les haya gustado esta pieza, a pesar de que es inevitable que caiga en dos pecados capitales, que es el de la simplificación y el de la generalización. Obvio que las cosas no son tan simples como se plantearon durante este video, ni tampoco todos los ciudadanos de los lugares a los que nos referimos obedecen a este retrato, pero para hacer las cosas dinámicas, entretenidas, sin que dejen de ser informativas, es necesario simplificar y generalizar. Espero que les haya gustado y espero que a los que no les haya gustado me perdonen. Dejen sus comentarios, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y lo más importante de todo, nos vemos en la próxima entrega.